Bien, mis queridos, les invito a buscar por favor allá en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar en el capítulo 9. Así que mis queridos, en el libro de Marcos, allá en el capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 al versículo 13 la palabra del Señor. Marcos entonces, allá en el capítulo 9, el tema que hoy vamos a tratar es la transfiguración gloriosa de Cristo. Un cuadro importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, pero también en la enseñanza a los discípulos. Dice Marcos en el capítulo 9, verso 1 lo siguiente: También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro, mira el verso 5, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, mira el verso 7, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Como está escrito, dice el texto de él. Interesante porción, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos nuevamente una gran lección para los discípulos de Jesús. De hecho, este cuadro es tremendamente interesante. Yo diría que prácticamente es un cuadro profético. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en el contexto, al comparar los relatos tanto de Mateo capítulo 16 como Lucas 19, podemos ver ahí que este relato, esta porción comienza en su contexto anterior con una gran pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión que ellos tienen, la sociedad tiene? Luego pregunta a sus discípulos: ¿cuál es la opinión? ¿Qué es lo que ustedes dicen acerca de su persona? Luego el Señor Jesucristo va a hacer una prohibición. Le va a decir a sus discípulos que ya no lo presenten más como el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como dice Mateo en capítulo 16, hace una gran predicción: edificaré mi iglesia. Usted sabe que la iglesia del Señor Jesucristo no podía comenzar hasta que Jesús pagase el precio por ella, ya que con la sangre de Jesucristo de su sacrificio compró la iglesia. Luego vemos acá, al declarar la iglesia, en Marcos capítulo 8, verso 31 al 32, que Jesús va a declarar, le va a decir a los discípulos y le va a presentar un panorama completamente diferente. Jesús le va a decir a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén, padecer por los líderes principales y finalmente, dice el texto, morir y resucitar. Los discípulos no están entendiendo. De hecho, Pedro va y le dice que esto no te acontezca, no entendiendo Pedro el programa de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos acá, en nuestro estudio anterior fue la gran prioridad del Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el estudio de hoy que comenzamos, y lo vamos a mirar desde el capítulo 8, verso 38, vamos a ver una gran profecía, una gran promesa y una gran proyección en lo que es un cuadro profético de lo que será el reino venidero. Jesús, recuerda, está tratando directamente con sus discípulos. De hecho, ese es el gran proyecto. Cuando Dios mira a los hombres, no los mira como masa, no los mira como cantidad.
En mi país yo soy un dígito, acá usted también es un numeral, también es un dígito. Sacamos un pasaporte, somos un dígito, pero para Dios somos personas y Él trabaja personalmente en nuestras vidas. Y de hecho, vamos a ver acá cómo el Señor Jesucristo va a trabajar en la vida de sus discípulos. Jesús está tratando directamente con ellos y les está preparando. Y observa, en primer lugar, al volver al capítulo 8, verso 38, vemos una gran profecía del Señor Jesucristo. Hoy nosotros la entendemos como su segunda venida o su revelación. Observa el verso 38 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De hecho, los discípulos no van a entender lo que Jesucristo les está presentando, pero aquí encontramos en primer lugar una profecía clara de su segunda venida. Entendemos entonces que ya en la mente de Jesús no está el trono de David su padre, reinar sobre Israel, sino que es la cruz. Presentarse, morir, derramar su sangre por nosotros, que es el plan de redención. Y Jesús les dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Adulterio es símbolo de infidelidad espiritual. Pecadora porque por labios de ellos, por la autoridad de los líderes religiosos y aún por la propia proclamación de la nación de Israel, crucifica a Jesús y suéltanos a Barrabás. Vemos acá cómo ellos rechazaron abiertamente a la persona de Cristo Jesús. Luego Jesús dice que Él se va a avergonzar de ellos. El Hijo del Hombre se avergonzará también. El título Hijo de Hombre, lo hemos mencionado antes, describe a Jesús viniendo del cielo a la tierra. Cuando venga en la gloria de su Padre, esto tiene que ver con su revelación. Esto tiene que ver con el establecimiento del reino prometido a la nación de Israel. Un reino personal, un reino glorioso, un reino mediado, porque hay un mediador, es la persona de Cristo Jesús. Y observa, con los santos ángeles. De hecho, la escatología, los eventos futuros, veremos, especialmente cuando estudiamos Apocalipsis, cuando miramos el cuadro de la revelación de Cristo viniendo a esta tierra, la manifestación, el ministerio de los espíritus ministradores. Estos son los ángeles que tendrán un ministerio muy activo en los últimos tiempos de la humanidad. Dejemos atrás en primer lugar la profecía de su segunda venida. Observa conmigo ahora la promesa a sus discípulos, y esto es interesante. Jesús les está diciendo, voy a morir, pero a la vez les dice que viene a reinar. Observa conmigo en verso 1. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Interesantemente vemos acá, en segundo lugar, observamos la promesa de Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es? Observa el texto. También les dijo, aparte de la declaración de su retorno, viniendo con poder, con gloria y avergonzándose de aquellos que no creyeron en él, también les dice a los discípulos, de cierto os digo, ya les he dicho antes que el término de cierto o la palabra amén, cuando comienza al principio de una frase, de una oración, significa una declaración jurada. En otras palabras, Jesús está haciendo una promesa, una declaración jurada. ¿Cuál es la promesa que hace? Que algunos de los que están aquí, no todos, algunos, no sabemos hasta este momento quiénes son. El Señor les dice a algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, es decir, no van a morir hasta que hayan visto, ¿qué cosa? El reino de Dios venido con poder. Es decir, algunos de los discípulos serían testigos oculares del reino del Mesías. Y aquí nos hacemos una pregunta entonces, ¿se ha establecido ya el reino del Mesías? Porque sabemos nosotros que todos los discípulos murieron como mártires en la primera era, en el primer siglo de la era cristiana. ¿Se ha establecido el reino del Mesías? Sin duda alguna no. Ahora, si aún no se había establecido, sería que el reino, en vez de ser físico, en vez de ser literal, en vez de ser terrenal, en vez de ser visible, sería un reino espiritual. De hecho, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Ahora,
Sin duda alguna, las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la nación de Israel, del reinado del Mesías, son profecías que tienen que cumplirse en el tiempo y en la historia de los hombres. Es un reino literal, es un reino personal, es un reino mediado. Ahora, por lo tanto, no es un reino espiritual. En la teología, San Agustín creyó en el siglo V que ya Cristo estaba reinando y que Satanás estaba atado, porque lo interpretó en una forma alegórica, espiritualizando las profecías del reino del Mesías. Ahora, si es un reino literal y aún está por venir, recuerdas que les hablé en un momento que hay un reino que está sobre nosotros, que es el reino soberano de Dios, que hay un reino que está dentro de nosotros, que es un reino espiritual, pero también hay un reino frente a nosotros, que es el reino terrenal literal. Mi pregunta es, si es el reino literal, ¿significa entonces que aún están por ahí vivos algunos de los discípulos? Porque el Señor les dice que no gustarán, no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es un cuadro, es una figura, porque algunos de los discípulos van a ver, van a proyectar, y lo que vemos acá en la transfiguración de Cristo, personalmente creo que es una proyección, es una cápsula, es una proyección de lo que será el reino futuro del Mesías. Observa conmigo desde el verso 2 al verso 4 que en este cuadro, en la transfiguración, que es un cuadro importante, que como hemos dicho es un cuadro profético del reino venidero, observa los participantes en este acontecimiento en el monte o en esta transfiguración. Sin duda alguna, en primer lugar vamos a encontrar en verso 2 que dice lo siguiente, la primera parte: 6 días después Jesús tomó ¿a quién? Primero a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Aquí encontramos que entre los discípulos el Señor eligió a 3 de ellos. ¿Por qué estos 3 y no los otros? Déjame decirte algo, si bien es cierto, no hay grados de salvación, es decir, nadie es más salvo que otras personas, todos somos salvos y ante la sombra de la cruz somos todos iguales. No es que algunos están primero y otros no, pero sin embargo hay grados de intimidad con el Señor. Y es evidente que Pedro, Jacobo y Juan tenían un grado de afinidad mayor que el resto de los discípulos. De hecho, ellos participaron en 2 ocasiones más. ¿Recuerdas el tiempo de Jesús con Getsemaní? Ellos tuvieron entonces un tiempo especial de intimidad. Vemos entonces aquí a los discípulos, Pedro, Jacobo, ellos no están glorificados, ellos no están transformados, pero van a ser parte de la escena de la transfiguración. Observa en segundo lugar, siguiendo con verso 2 y verso 3, que vemos ahora la persona de Cristo glorificándose. Toma a los discípulos, va con ellos, suben a un monte, están solos y se transfiguró delante de ellos. Es importante notar que hasta el momento los discípulos habían visto milagros grandes del Señor. La grandeza del Mesías. Habían visto las señales como las vio Juan el Bautista cuando manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Y Juan dice, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan. Jesús ya ha evidenciado señales y milagros. Recuerda también que en este punto de la historia del Señor Jesucristo, ya Jesús deja los milagros públicos porque comienza a prepararse para estar junto a sus discípulos. De aquí a 6 a 8 meses más viene la cruz. Por lo tanto, el Señor va a mostrar aquí, hay una experiencia acá, se transfiguró delante de ellos. Él va a dejar ver algo interesante, va a manifestar su gloria como rey, como soberano, con poder. El término transfigurar significa que esta palabrita es la misma palabra que nosotros tenemos en castellano, metamorfosis, que quiere decir un cambio que viene de adentro hacia afuera. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo se humana, Filipenses nos enseña esto, dice que vino como un hombre, a semejanza de hombre, y lo que vieron los hombres fue a un hombre más, pero el Señor vistió o revistió su naturaleza esencial de humanidad. Y lo que el Señor nos deja ver acá es un destello de su grandeza, ya que el término transfigurarse o metamorfosis significa evidenciar algo de adentro hacia afuera.
De hecho, es lo que la palabra de Dios en la mente del creyente hace. ¿Recuerdas Romanos capítulo 12, verso 2? Que somos transformados y el Espíritu Santo, aplicando la verdad de Dios en nuestras vidas, nos va transformando día a día de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Observa entonces el cuadro. Ven ellos que el Señor se transfigura, deja ver algo de su interior hacia afuera, su naturaleza esencial, y el verso 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos. Ven acá la transformación de Jesús. Ven ellos ahora un vislumbre de la gloria celestial. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 5, en esa gran oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, vuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos acá que hay un pequeño destello de la gloria esencial de Cristo Jesús. Dice el texto en verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos. Y mira el símil que utiliza Marcos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El blanco es un símbolo de pureza, el blanco es un símbolo de la gloria esencial. Vemos acá un aspecto de la gloria del Señor. De hecho, las Escrituras nos enseñan que cuando Jesucristo venga en su revelación, Jesús lo dijo en Mateo 24, verso 30, que Él vendrá con la gloria del Padre, vendrá con gloria y gran poder. En otras palabras, con nube de gloria. La gloria se manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Hay un detalle muy interesante. Cuando yo comparo los relatos, Mateo y también Lucas, Lucas inserta un detalle interesante en el capítulo 9, verso 29. Y entre tanto que oraba. Es decir, que todo este cuadro es una respuesta a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Esta experiencia para Pedro, para Jacobo y para Pedro, Jacobo y para Juan, fue una experiencia increíble que la llevaría el resto de sus días. De hecho, ¿recuerdas cuando Juan escribe su evangelio? En el capítulo 1, en el verso 14, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Pedro escribe su segunda carta en el capítulo 1, verso 17, recuerda a sus lectores que él estuvo en el Monte Santo, que él vio al Señor. De hecho, es una experiencia importante. Queridos, las experiencias personales con Cristo Jesús, nuestros tiempos especiales deben afectar nuestras vidas. ¿Quiénes son los participantes en este cuadro de la transfiguración? Hemos visto Pedro, Jacobo y Juan, la propia persona de Cristo Jesús. Observa ahora el verso 4. El foco de atención va a cambiar ahora. Hay dos personajes que emergen, que aparecen. Estos dos personajes son, en primer lugar, dice el verso 4, y les apareció Elías. El gran profeta Elías, aquel hombre de Dios, aquel vocero de Dios, que no gustó la muerte, sino que con carros de fuego fue arrebatado, sacado de esta tierra. Y también aparece Moisés, que va representando a los santos del Antiguo Testamento que han muerto, que entrarán también en el reino. De hecho, aquí hay un cuadro interesante. Jesús es el Rey, muestra su gloria. Los discípulos que representan a los creyentes vivos que entran en el reino. Vemos acá al profeta Elías, que representa a aquellos que por rapto, por traslado, que no morirán, que serán transformados, entran en el reino. Y también Moisés, que representa a los santos que han muerto, que entran también en el reino. De hecho, Moisés y Elías son iconos en la nación de Israel, ya que representan las verdades de Dios, la ley de Dios y los profetas de Dios. Mira qué interesante. Elías apareció y les apareció Elías, y también aparece Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Qué hablaban con Jesús? No lo dice Marcos. Aunque Marcos entra más en detalle, más que Mateo y más que Lucas, es interesante que Lucas en el capítulo 9, verso 31 dice lo siguiente: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De hecho, Lucas nos dice que tanto Moisés como Elías hablaban con Jesús acerca de su partida, de su éxodo, de su obra, que iba a ser el camino que el Señor había trazado. ¿Por qué? Porque el camino desde este punto en adelante es la cruz.
Ya no es el trono de David su padre, es dar su vida por cada uno de nosotros. Y es interesante el énfasis que iba a cumplir en Jerusalén. Dice Lucas allá en el capítulo 9, verso 31, cumplir. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue ¿qué? En cumplimiento a la voluntad del Padre Celestial. Este cuadro de la transfiguración de Cristo es uno de los acontecimientos claves en el ministerio terrenal, ya que se proyecta, se les hace ver a 3 discípulos el reino futuro. Es por eso que Jesús les dice, no van a morir, y de hecho no murieron hasta que tuvieron esta experiencia, cuando ven ellos la persona de Cristo Jesús transfigurado. Hemos visto la profecía de su segunda venida, la promesa a sus discípulos, los participantes en la transfiguración. Observa versos 5 y 6, la propuesta de Pedro. Pedro, como siempre, se habla rápido, habla más rápido de lo que piensa. Mira el verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, buen reconocimiento, lo reconoce como rabino, pero vas a ver acá la imprudencia de Pedro, de no entender los planes y los propósitos del Señor. Entonces Pedro, dice el verso 5, dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, en otras palabras, con esta experiencia, con este cuadro. ¿Para qué nos vamos a mover? ¿Por qué tenemos que ir a Jerusalén? ¿Por qué tenemos que ir a la cruz? Quedémonos acá. Ya anteriormente Pedro le ha dicho a Jesús que no te acontezca tal cosa, y el Señor lo confronta. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no está viendo las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nuestra visión se eclipsa por nuestra conveniencia, por nuestra carnalidad, por la búsqueda de nuestro propio beneficio? Hagamos 3 enramadas, dice él. Una para ti. Bueno, piensa en Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y no pensó en una 4ª enramada para él. Por lo menos no tiene un pensamiento egoísta, pero nuevamente él quiere quedarse, él quiere establecerse, él quiere cobijarse, él quiere quedarse en ese punto, sin entender que aún, ¿recuerdas lo que Lucas decía? Que conversaba Jesús, Elías y Moisés, que tenía que ir Jesús a Jerusalén y padecer para que se cumpliese la Escritura. Ahora, observa conmigo el verso 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Quizás quería prolongar su experiencia gloriosa con el Señor en ese lugar. No sabemos. Vemos acá entonces la propuesta, y en medio de la propuesta el Padre del cielo hace callar a Pedro. Observa versos 7 y 8, las palabras del Padre. Entonces, mientras él les estaba hablando, hagamos una enramada, quedémonos acá. No está entendiendo Pedro el cuadro, no está entendiendo lo que ocurre. Entonces vemos acá las palabras del Padre. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es ¿quién? Mi Hijo amado. La iniciativa de Pedro fue interrumpida por la voz del Padre Celestial, y la voz acreditadora del Padre ya ha ocurrido antes, en el momento en que Jesús es bautizado. Va a ocurrir, esta es la 3ª vez que ocurre, que desde el cielo el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, y mira el imperativo, a él oíd. ¿A quién deben prestar atención? El Padre reprende a Pedro diciendo, cállate. Guarda silencio, presta atención a las palabras del Señor, a las palabras de Jesús. Y de hecho, recuerda, mi querido, que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en el pasado por los profetas, y en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En el día de hoy, de igual forma, debemos prestar atención al Logos de Dios, a la palabra de Jesucristo, al Verbo encarnado, la voz del Señor. Y recuerda, ¿en qué consiste la vida eterna? En que conozcan a Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer al Hijo. Y para conocer al Hijo hay que conocer su palabra. Y su palabra está en la Biblia. Mira las palabras del Padre. A él oíd. Luego que es interrumpido Pedro, en este cuadro, dice el verso 8, y luego, cuando miraron, es decir, después de esta experiencia, de esa nube, de esa gloria, de la voz de Dios, de la voz del Padre, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo. Desaparecieron. Desapareció la nube, la gloria, el sonido, la sombra, Elías, Eliseo. ¿Y a quién ven? Sino a Jesús solo. O, mejor dicho, vieron solo a Jesús. De hecho,
Es interesante. La única mirada del creyente que debe tener en la vida cristiana, ¿cuál es? La persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdas la exhortación del escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Solo Cristo debe ser el centro de nuestra adoración. Solo Él es el centro de nuestra adoración. Pero también nuestros oídos deben estar atentos a su voz, no solamente para oír sus palabras, sino también para obedecerlas. Y qué importante que es. Aquí Moisés representa la ley. Aquí Elías representa a los profetas y tanto la ley como los profetas testifican acerca de la persona de Cristo Jesús. El Hijo de Dios ha de ser oído. Esto significa ser obedecido, ser escuchado, ser atendido, tener nuestra disposición. Pero las palabras de Jesús fueron las siguientes. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Exhortación importante para nosotros los creyentes, su pueblo. ¿Estamos viendo a Jesús en nuestra adoración? Cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a la persona de Cristo Jesús. Estoy oyendo su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hemos visto la profecía de su segunda venida. Hemos visto la promesa a sus discípulos. Vemos los participantes, los discípulos, que representan a los que entran en vida en el reino. Vemos a la persona de Cristo Jesús glorificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos también acá la persona de Moisés y la persona de Elías, o Elías y Moisés, que van representando los santos vivos que entran en vida al reino y también los santos muertos que entran también por resurrección al reino. Hemos visto la propuesta de Pedro, las palabras del Padre. Observa conmigo versos 9 y 10, lo que el Señor le dice a sus discípulos. Vemos acá una prohibición del Señor. ¿Qué prohibición? ¿Qué prohibición? Observa. Y descendiendo ellos del monte, después de la experiencia gloriosa, Pedro dice, ¿por qué nos hemos enramado y nos quedamos acá para siempre? Pero los planes del Señor sí avanzan y deben cumplirse. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Sin duda alguna, una experiencia increíble, pero ellos debían cumplir los planes del Padre. Guarden silencio, dice el texto, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esta es la última vez que hay una prohibición hacia los discípulos en el Evangelio de Marcos. Pero esta prohibición es temporal, tiene su periodo. Ellos debían guardar silencio, no comentar a los demás discípulos, no enseñar a nadie hasta que el Hijo del Hombre hubiese ¿qué? Resucitado de los muertos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo está anunciando, está profetizando, está siendo específico con los discípulos que iba a resucitar. Mira el verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, es decir, decidieron obedecer. Discutían entre ellos, ¿qué sería de resucitar de qué? De los muertos, que no ven, que no entienden, que no comprenden. Que Jesús ya no se encamina hacia el trono a reinar, sino que se encamina hacia la cruz. Necesita ir a Jerusalén, necesita morir, necesita dar su vida, ser sepultado y resucitar para luego venir con poder y gran gloria. Pero los discípulos no entienden esto. ¿Cuándo lo comprendieron? ¿Cuándo entendieron estas enseñanzas? Cuando le vieron finalmente resucitado. De hecho, observa las preguntas finales que encontramos en verso 11 al 13. Las preguntas significativas de los discípulos. La profecía de su segunda venida. Las promesas a sus discípulos. Los participantes, vemos acá en este cuadro importante. La propuesta de Pedro. Las palabras del Padre. La prohibición del Señor. Y mira la pregunta significativa. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Déjame decirte algo. Esto no lo enseñaban solamente los escribas. Ahora, ¿por qué los escribas? Porque ellos son conocedores de la palabra del Señor. Son
eruditos en el Antiguo Testamento. Pero eso lo enseñaba Malaquías en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que antes que viniese el Mesías, el Jehová de los ejércitos, antes de establecerse en el reino, sería enviado Elías. Elías vendría a preparar el camino. Ahora, respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y de hecho, cuando miramos nosotros el ministerio de Juan Bautista, él fue preparando el camino para el rey, para el Mesías. Pero el problema es que Jesucristo no estableció su reino. Ahora, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Jesús los va a llevar. Les va a decir ciertamente, sí, Elías es importante, es el precursor. Y como está escrito del Hijo del Hombre, aquí Jesús los lleva nuevamente a la Escritura. La pregunta, ¿qué era más importante? ¿Que se cumpla la venida de Elías, el proclamador, o que se cumpla lo que Dios decía acerca del Hijo del Hombre? Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, en otras palabras, en su rechazo. Mira el verso 13, pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Nuevamente el Señor lo lleva a las Escrituras para decirnos que todo lo que ocurre en el ministerio de Jesús tiene que ver con cumplimiento a la voz del Padre. Pero os digo que Elías ya vino. Y en cierta forma, Juan el Bautista no es la reencarnación del profeta Elías, pero él vino con el espíritu, la unción o el ministerio de Elías, llamando a la nación de Israel al arrepentimiento. Pero el punto es que el reino no se estableció. Personalmente creo que vendrá nuevamente mensajero de parte de Dios con ese espíritu de Elías, llamando a la nación de Israel para que prepararlo cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. La transfiguración gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración no es la aparición final y real de Cristo en la gloria de su Padre y en de sus ángeles, sino que sencillamente es una proyección, es una cápsula, para que los discípulos más adelante entendiesen que el reino que se iba a establecer fue pospuesto, vendría en algún momento. ¿Y por qué es pospuesto? Porque el Señor no se sentó en el trono de David su padre a reinar. ¿Por qué? Porque en los planes del Señor estaba su muerte, en los planes del Señor estaba su resurrección, en sus planes estaba comprarte a ti y a mí, en sus planes estaba la iglesia, en sus planes estaban los gentiles, en su plan estaba usted y yo ser alcanzados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ya que suspendido entre el cielo y la tierra, Jesucristo dice: Padre, ya está hecho. Lo único que el hombre tiene que hacer para alcanzar la gracia, la salvación, es creer en la obra consumada de Cristo Jesús. Y los discípulos debían entender entonces qué pasaría con el reino, qué es la iglesia y qué ocurriría en el futuro. La transfiguración gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber sido claro tratando de presentarles que esta transfiguración es un cuadro, es un tipo, es mejor dicho, es una cápsula de lo que será el reino futuro. Permíteme terminar con un par de aplicaciones. En primer lugar, las promesas del Señor se cumplen. No los escucho. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Las promesas del Señor se cumplen. De hecho, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Jesús es el Rey de gloria sin duda, y Él en algún momento regresará a reinar sobre esta tierra. Y aún más, todo lo que estamos viendo ahora, todos los aconteceres, todas las situaciones, el movimiento tanto en esta pandemia, el movimiento social, la búsqueda de la independencia de los hombres, de romper la familia, de cortar las verdades de la palabra de Dios, sencillamente es un cumplimiento a los planes del Señor. ¿Por qué? Porque Él regresa otra vez, Él viene otra vez y Él vendrá a reinar sobre esta tierra y pagará a cada uno según sus obras. La promesa del Señor se cumple. Jesús es el Rey de gloria y sin duda Él regresará y va a reinar. Solo en Jesús debe estar nuestra mirada. Luego de la escena, los discípulos, ¿a quién vieron? A Jesús,
Queridos, debemos ver a Jesús, debemos poner nuestra mirada sobre Jesús. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted se congregue, cuando usted enfrente dificultades, mire a un solo lugar, mire a la persona de Cristo Jesús. Y nuestra obediencia es vital. Lo fue con los discípulos y lo debe ser con usted y también conmigo. Debemos ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Jesús le dijo a sus discípulos, no lo comenten, no lo digan, no me anuncien, no lo mencionen hasta que se cumpla, yo muera y resucite. Hoy nosotros debemos estar tremendamente agradecidos al Señor. Tenemos un conocimiento, tenemos una comprensión que aún los propios discípulos de Cristo no tuvieron. No debemos estar agradecidos al Señor por tan privilegio que el Señor nos ha dado, por esta linda oportunidad que nuestros ojos puedan ver a Cristo Jesús y que vivamos en obediencia para Él. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado. Y en esta hora, al considerar, Señor, tu palabra, te agradezco y te pido, Señor, que nos des mayor comprensión de tu palabra y que podamos crecer juntos para tu gloria. Te agradezco, Señor, por este tiempo y pido tu bendición y que nos ayudes a mirar las maravillas de tu gracia, a ser obedientes, a cumplir, a entender que tus promesas se cumplen, a entender que un día Cristo Jesús vendrá a reinar, pero Él es el Rey de nuestros corazones, a poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús y a ser obediente a tus mandatos. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.